Dios les bendiga, mis hermanos. Créanme que es un gusto y un placer estar con ustedes una vez más aquí en Fuego de Dios. Aleluya, my God, en este canal, hermanos, de YouTube. Y aquí nosotros que estamos aquí reunidos, vamos a estar leyendo, hermanos, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, el mensaje a Pérgamo. El mensaje a Pérgamo. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Fíjense, hermanos, que esta es una iglesia muy tremenda, porque se mira cuál es la transición entre Esmirna y Pérgamo. Aquí podemos ver que la iglesia ya no está siendo perseguida, la iglesia ya no está siendo probada, ya no hay tribulación, ya no hay persecución, ya no hay nada de eso, sino que ha sucedido un cambio en la iglesia. Y fíjense que con ese cambio, hermanos, vienen muchas cosas malas, porque mucha gente usa la fe cuando está pasando por tribulación, pero podemos ver que la gente que no está pasando tribulación mengua en la fe, mengua en la oración, mengua en el estudio de la palabra, mengua en la alabanza y la adoración, en su diario vivir. Esa es una cosa diferente que cuando tú vas a la iglesia y vas con un corazón dispuesto para alabar y glorificar al Señor. Sí, eso siempre está, porque vamos con ese propósito. Pero lo que aquí nosotros estamos viendo es algo diferente en el diario vivir. Ahora nosotros podemos ver que hay algo en contra de esta iglesia. Dice: yo tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí. Fíjese lo que dijo: tienes ahí, en medio de ustedes están estas personas. Se han infiltrado, estas personas que retienen, escuche bien las palabras que el Señor está usando, retienen la doctrina de Balaam. Ahora, ¿quién es Balaam? ¿Quién es Balac? Si vamos a Números capítulo 22, podemos ver del versículo 4 en adelante. Dice: y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, ahí está el personaje de Apocalipsis, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, ahí está el personaje de Apocalipsis, hijo de Beor en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, el pueblo de Israel. He aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues si yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fíjense, hermanos, entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Entonces podemos ver en Números lo que Jesucristo le está diciendo a la iglesia.
Porque hay gente que rechaza el Antiguo Testamento y dice, no, ese es solamente los judíos de Israel. Y hay gente que nomás quiere el Nuevo Testamento y no quiere unir los dos. Pero aquí Jesucristo nos está diciendo que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los dos tienen que estar juntos. Ahora, si vamos a Números capítulo 25, versículo 1, dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Entonces podemos ver, hermanos, que la doctrina que estaba aquí en Pérgamo, que se estaba circulando entre la iglesia, era esa, hermanos. Era que los hijos de Israel se estaban inclinando hacia otros dioses. Y fíjense, hermanos, que si vamos a Números 31, vamos a Números 31, versículo 16, mire lo que dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, que era el dios de las moabitas, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces, cuando Jesucristo dice aquí: pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, muchas de las veces, hermanos, la palabra fornicación lo toman como si fuera un acto sexual, como si Dios está hablando sobre, como le digo, cometer el acto sexual fuera del matrimonio. Pero si nosotros vamos a Éxodo capítulo 34, Éxodo 34, versículo 15 y 16, mire lo que le dice al pueblo de Israel: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Versículo 16: o tomando sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. Entonces lo que está diciendo aquí Dios es de que no podemos andar en un yugo desigual. Por eso Pablo lo mencionaba en Corintios. El yugo desigual es cuando yo creo en Jesucristo y mi cónyuge cree en otro Dios. Ese es un problema. Entonces, cuando está hablando aquí de la fornicación, Dios y Jesucristo está hablando sobre la idolatría. Cuando uno crea un ídolo que no es Dios. Obviamente aquí en este contexto son los santitos, o I don't know, otros dioses, el Buda, I don't know, yo no sé cuántos dioses hay en el mundo y no me interesa, porque yo conozco al Dios verdadero. Yo conozco a Jesucristo que murió en la cruz y fue resucitado. My God Almighty. Yo conozco al Dios verdadero. Entonces no tengo ningún interés de conocer qué otros dioses hay. Pero lo que yo sí estoy entendiendo a través del estudio de la palabra del Señor es que sí hay otros dioses. Y en la iglesia de Pérgamo sabemos que estos hombres estaban con esa doctrina. La iglesia había permitido que ellos entraran a la iglesia y cambiaran la fe. Eso es tremendo, hermanos. Eso es tremendo, que yo, siendo un pastor de una iglesia, yo permita que tales cosas sucedan bajo mi autoridad como pastor, o bajo mi autoridad, porque yo soy la cabeza de la iglesia, en cuestión de que tengo que cuidar lo que se está practicando, enseñando en la iglesia. Entonces, ¿cómo es que la iglesia pasó de ser perseguida en Esmirna
Y Dios les decía, permanezcan fieles, sean fieles hasta la muerte. A Pérgamo, que Dios está diciendo, sabes que me han dejado por otro Dios. How? ¿Cómo? Eso es algo tremendo, hermanos. Pero hablando de las 7 iglesias, y vuelvo y repito que son las 7 etapas, en mi opinión, que Jesucristo está escribiendo, podemos ver que después de la persecución de la iglesia, en el año alrededor de 300 años después de Cristo, un hombre se hizo cristiano, y esa persona es Constantino, el emperador romano. Este hombre unió el Estado y la iglesia. Entonces él declaró que iba a parar toda la persecución de la iglesia. ¡Qué bendición! Pero aquí va lo malo, que él estableció que toda persona que estaba en el imperio romano iba a ser cristiano. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que todas las personas que adoraban a otros dioses ahora eran llamados cristianos, y la iglesia en ese tiempo no hizo nada para establecer lo que era la fe cristiana. Entonces eso fue lo que afectó a la iglesia en ese tiempo, que yo considero que es el mismo tiempo que esta iglesia está pasando, que dejaron que se infiltraran los que adoraban a otros dioses. Y fíjense, hermanos, vamos a seguir porque el tiempo está corriendo. Vamos a Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2. Fíjense lo que dice, hermanos. Segunda de Pedro capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, por amor al dinero, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Ahora, ahí Pedro nos está diciendo que llegará el momento que va a entrar maestros que no están enseñando lo que es la palabra de Dios, lo que es la doctrina de Jesucristo, lo que es la doctrina de salvación, la fe, la justicia, la santidad. Va a llegar el momento que eso ya no va a ser enseñado. Ahora, si vamos a Judas, versículo 3, porque Judas no tiene capítulos, solamente versículos. Si vamos a Judas 3, mire lo que dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si hacemos una comparación, Pedro dijo que entrarán falsos maestros, y este hombre aquí dice, ya han entrado. Fíjese, fue de una advertencia a un hecho. Van a llegar falsos maestros, dijo Pedro. Judas está diciendo, ya están aquí, ya están enseñando, ya le están enseñando a la iglesia cosas erróneas, cosas que no deben que ser. Fíjense que están usando la gracia de Dios como libertinaje, como cosa que, oh, Cristo ya pagó por mis pecados, ahora puedo hacer y deshacer, darle vuelo a la hilacha, my God, con puro chancleo, my God. No se crean, hermanos, no podemos abusar de la gracia del Señor, es lo que nos está diciendo.
No podemos nosotros postrarnos ante otros dioses, no podemos comer carne ofrecida a ídolos. Ahora en estos tiempos no sabemos, o no hay información, no hay nada que se diga que se los están ofreciendo, esta carne asada fue para un dios ajeno, ¿sí me entienden? No sabemos, no tenemos eso, pero por eso tenemos la instrucción: bendice la comida antes de comer, ora por tus alimentos, ¿sí me entiendes? Porque nunca sabes, aunque comiera y bebiera cosas mortíferas, no me hará daño. My God, come on Jesus, amén. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí, hermanos? Que nosotros, hermanos, nosotros como la iglesia, nosotros los pastores, los profetas, los apóstoles, los evangelistas, los maestros, tenemos que estar en alerta, hermanos. ¿Qué es lo que se está predicando en la iglesia? Nosotros tenemos que tener conciencia, hermanos. Tenemos que ver qué es lo que ese hombre acaba de predicar. No todo le puedo decir amén, my God Almighty. No todo lo puedo recibir. No todo, hermano, es una palabra de Dios. Así como en el tiempo antiguo hubo falsos profetas, hoy hay falsos maestros, hermanos. Usted tiene que estar vigilante. Usted tiene que ver, hermano. No se deje engañar por aquellos que solamente le quieren quitar los pesitos. No, hermano. No. Mire, si vamos a Gálatas capítulo 1, mire lo que dice el apóstol Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. My God, my. No podemos, hermanos, no podemos recibir otro evangelio que no sea el que está escrito en la palabra del Señor. Porque hay un solo Cristo, hay una sola resurrección, hay un solo cielo, es uno solo, hermano, no hay otro. Si alguien quiere traer otro evangelio, hermano, tenga cuidado, por favor, le pido en el nombre de Jesús, tenga cuidado. Porque aquí dice: aunque sea yo o un ángel del cielo, si le predican otro evangelio que no sea el evangelio de Jesucristo, sea anatema, sea maldición, sea condenado. Y eso, hermanos, es lo que pasó en Pérgamo, que ellos permitieron otros evangelios entrar. Ellos lo permitieron. Ellos no quisieron pararse firme en la roca que es Cristo. My God Almighty. Dejaron, hermanos, que se predicara otro evangelio. Mira lo que dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Fíjense, hermanos. Mira, hermanos, la palabra del Señor, en mi opinión, es lo que me da toda la información que yo necesito para caminar mi fe, para caminar mi salvación, para caminar en justicia, para caminar en santidad. La palabra de Dios es la que me instruye, la que me ayuda. ¿Cómo debo vivir mi vida diaria? Pero no solamente eso, hermanos. Me da la información que yo necesito para conocer a mi Dios. ¿Cómo es que yo quiero y anhelo ir al cielo y no quiero conocer a Dios por medio de la palabra del Señor? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que yo quiero el día, en un futuro, primeramente Dios, si Él quiere que yo viva largos años y me regale tanto tiempo en esta tierra, cómo es que yo quiero anhelar estar con Él un día en el cielo y no conozco nada de Él? No conozco sus nombres, no conozco de su amor, no conozco de su paz,
no conozco de su misericordia, no conozco nada de Él. Fíjense, hermanos, Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué es el verbo? La palabra del Señor. En el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura. Eso quiere decir que yo tengo que leer la Escritura. Yo necesito que estudiar la palabra de Dios para saber cómo creer en Él. Romanos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si a ti te falta fe, necesitas que estudiar más la palabra de Dios. Estudiar, no leer, estudiar. Fíjense, seguimos con las Escrituras. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso está en Juan 8, 31 y 32. Fíjense, si vosotros permanecéis en la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ese es el problema con la iglesia de hoy en día, hermanos. Nosotros se nos ha olvidado la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Que nosotros tenemos que ir y hacer discípulos de todo el mundo. La iglesia no es un lugar para convivir solamente, hermanos. Es el lugar donde el pastor tiene que hacer discípulos. Si no les estás dando la palabra del Señor, entonces ¿qué les estás dando? My God Almighty. ¿Cuál es tu trabajo como pastor, como evangelista, como profeta, como maestro, como apóstol? Si el apóstol tiene que defender la palabra de Dios y la doctrina, ¿cómo es que no quieres enseñarle a la gente la palabra del Señor? Si aquí dice: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. My God Almighty. No me estás entendiendo. Esto está en Juan 8, 31, 32. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué es la verdad? San Juan 17, 17 dice: Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Para que nosotros, a través de la palabra de Dios, seamos santificados. Mire lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. My God Almighty. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. My God Almighty. No me están entendiendo. No están entendiendo, hermanos. Que el lavamiento viene por el agua de la palabra. Es la palabra, hermanos. My God Almighty. Fíjese lo que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Hermano, si usted no está predicando la palabra de Dios en su iglesia, entonces ¿qué está predicando? Porque fíjese lo que dice: es útil para enseñarle a la gente las cosas de Dios. Número 2,
redarguir. ¿Sabes qué? Si estás viviendo en pecado, esta es la manera que tienes que corregirlo. Hoy en día no quieren predicar del pecado, solamente que Dios te quiere bendecir, solamente que Dios te quiere dar, solamente que Dios te quiere hacer el hombre más feliz de... No. Aquí se predica del pecado, aquí se predica de santidad, aquí se predica de justicia, aquí se predica la palabra del Señor, para corregir, para instruir en justicia. Para eso es la palabra del Señor, hermanos. Y eso es lo que le hacía falta en la iglesia de Pérgamo. Por eso habían entrado tanta doctrina que el pueblo de Dios no sabía cuál era la correcta. No me están entendiendo. Fíjese lo que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Fíjese, hermanos, fíjese lo que dice: por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La espada de dos filos, dijo al principio. Miren, hermanos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que la espada de dos filos. Y fíjense, hermanos, voy a ser muy honesto y muy sincero con ustedes en este momento, hermanos. Porque fíjense, hermanos, la última oración de Hebreos 4:12: y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una vez más: y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando un falso maestro, hermanos, está entre vosotros, no quiere predicar la palabra de Dios. Le digo por qué. Porque la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No crean, hermanos, cada vez que yo estudio la palabra del Señor, Dios me habla a mí primero. ¿Usted cree que yo nomás estudio y les doy versículo tras versículo tras versículo nomás para darle pura Biblia? No, hermanos. Yo también la tengo que recibir. Yo también lo tengo que leer. Yo también lo tengo que estudiar. Yo también lo tengo que aplicar. Y si usted tiene un pastor, un apóstol, un profeta, un maestro, un evangelista que no quiere enseñarle la palabra de Dios, es por eso. Porque Él no quiere cambiar. Porque Él quiere que solamente usted cambie. Porque Él no quiere vivir lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué será, hermanos? ¿Por qué será que solamente predican lo que les conviene a la iglesia? ¿Por qué siempre predican lo que está en su agenda? ¿Por qué solamente se predica porque quiero engrandecer la iglesia? ¿Por qué se predica conforme, porque yo quiero un edificio más grande? ¿Por qué se predica conforme cosas materialísticas? ¿Por qué se predica conforme esas cosas, hermano? Pero nunca te predican de pecado, nunca te predican de la santidad, nunca te predican, nunca te predican esas cosas. ¿Por qué? Porque ellos mismos no pueden dar lo que no tienen. Si ellos no viven en santidad, ¿cómo le van a decir a usted viva en santidad? Si ellos no viven en justicia, ¿cómo le van a decir a usted viva en justicia? No se puede. No se puede. Y como ellos no quieren, por eso no lo predican. Por eso no predican de la vida en el Espíritu, no predican de andar en el Espíritu, porque ellos tampoco pueden andar en el Espíritu. ¿Cómo te van a enseñar cómo mantener una vida de oración si ellos no tienen una vida de oración? ¿Cómo? ¿Cómo le voy a enseñar a mi hijo a usar una bicicleta si yo no la sé usar? ¿Cómo le voy a enseñar a mis hijos a nadar si yo tampoco sé nadar? ¿Cómo? Los vamos a terminar bajo del agua. De la misma manera es la palabra del Señor. Discierne los pensamientos y la intención del corazón. Es lo que hace la palabra del Señor. Por eso el Señor dice: yo vendré contra ti y pelearé con la espada de mi boca. Porque yo sé discernir tu corazón. Ay, hermanos, miren lo que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
le dice a la iglesia. Oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre escrito nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Cuál es el maná escondido, hermanos? Si vamos a Juan capítulo 6, versículo 35, miren, esto está tremendo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido. Jesús les dijo en Juan 6:35: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es, hermanos, Él es el pan que descendió del cielo. Él. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. My God Almighty. Le dijeron sus discípulos: Señor, danos siempre de este pan. Jesucristo, hermanos, si usted no está predicando la palabra de Dios, usted no está predicando a Jesucristo. Y si usted no está predicando a Jesucristo, hermanos, usted está predicando otro evangelio. Si el centro, hermanos, el centro de la Biblia, hermanos, esto es Cristo, hermanos. La palabra del Señor es Cristo. Si usted no está predicando, hermanos, la Biblia, entonces no está predicando a Cristo. No sé de qué otra manera, hermanos, se lo podemos decir o explicar, pero sí le digo, hermanos, que tengan cuidado, hermanos. Tenga cuidado quién le está dando su alimento espiritual. Tenga cuidado quién le está predicando a su vida. Tenga cuidado quién le está poniendo manos. Tenga cuidado, hermanos, de esas cosas. Estamos en los últimos días, hermanos. Estamos aquí para avivar al mundo, hermanos, a través de su palabra y el mover del Espíritu Santo, hermanos. Espero, hermanos, que ustedes hayan recibido esa palabra, hermanos. El mensaje de Pérgamo, que nosotros nos cuidemos, hermanos, que nosotros recibamos la doctrina correcta, el evangelio correcta, la palabra de Dios no adulterada, hermanos, y que así podamos recibir la bendición que Dios tiene para nuestras vidas, hermanos. Les pido en el nombre de Jesús, hermanos, que Dios los siga guardando, cuidando, que el Señor supla todas sus necesidades, que el Señor traiga sanidad a su cuerpo, que el Señor traiga liberación a su vida, hermanos, para que usted pueda recibir el don del Espíritu Santo, hermanos, que pueda vivir una vida libre, hermanos, de culpabilidad, de tristeza, de coraje, de ira y de todas esas cosas malas, hermanos, porque Dios quiere que usted viva una vida fructífera en Él, en Cristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.